copiar esta clase. Cuando le estaba diciendo que la dábamos por Instagram, era una broma. Espero que haya sido también una broma cuando proponían que no la evaluáramos demasiado. No, profe, no. Listo. El estudio de las áreas corticales se remonta a análisis que ya llevan su tiempito. Esa parte la voy a resumir brevemente. Resulta que en 1909 un señor de apellido Brodmann empezó a hacer unos estudios donde hacía cortes de sectores de la corteza cerebral de personas que habían muerto. Entonces cortaba esos sectores y, por decir algo, cortaba 1 centímetro de la corteza de esos sectores, de esas personas. Y ese centímetro lo volvía y lo cortaba, ¿sí? Y le colocaba unos marcadores que permitían identificar el tipo de célula que había en esos cortes que había hecho. Y resulta que este señor, Brodmann, se dio cuenta de que, de acuerdo al sector donde se estuviera haciendo el estudio, pues podía encontrar algunas diferencias con otros sectores. Las células eran distintas, estaban organizadas de una manera diferente, tenían tamaños diferentes, en fin. Este señor, a partir de esos estudios, identificó lo que son como 56 áreas corticales. O sea, a cada una de esas áreas les puso número. ¿Sí? Después, este señor de apellido Penfield, en 1943, empezó a hacer estudios de estimulación cerebral. Entonces lo que el tipo hacía era colocar electrodos en distintos sectores de la corteza y empezar a identificar qué pasaba cuando inyectaba corriente en esos sectores. Y a partir de eso, este señor encontró que algunos sectores donde él estaba inyectando corriente se parecían mucho, se podían asociar más bien a los números que había colocado Brodmann en sus sectores, a las divisiones que él había sectorizado. Y resulta que en otro lugar del mundo, más o menos en la misma época, esto ya es en Europa, Luria empezó a analizar en el contexto de guerra a personas que habían sufrido daños, traumas craneoencefálicos, y resulta que este señor empezó a darse cuenta que los lugares o los sectores que se veían afectados estaban relacionados con algunas funciones específicas de los mismos pacientes que tenían esas afectaciones en esos sectores, y las cosas se correspondían con lo que había colocado o lo que estaba encontrando Penfield. A todo ese estudio se le denomina el estudio de las áreas corticales funcionales, que a medida que han avanzado han podido organizar de una manera diferente las áreas de Brodmann. Se han encontrado cada vez más datos que nos aportan información. En algunos casos se han modificado las áreas originales que había establecido Brodmann. Ahora ustedes tienen como recurso, futuros médicos, los estudios de resonancia magnética funcional, que son muy útiles para identificar y para poder ver las estructuras de la corteza. Y algo de lo que nosotros hacemos en el grupo de investigación en el que yo estoy en la Universidad del Valle, que son estudios de citoarquitectura, donde hacemos algo similar. Tomamos tejido de pacientes y colocamos unos marcadores que nos permiten identificar cosas en ese tejido.
Ahora, el estudio de las áreas es muy antiguo, pero por supuesto que tiene relevancia, en este caso clínica, para la comprensión de cómo funciona el sistema. Vamos a estar analizando las áreas de acuerdo a distintos criterios. Estos criterios no son excluyentes, estos criterios se los estoy mostrando a ustedes como para que se hagan una idea de más o menos a qué me voy a referir cuando yo esté hablando de las áreas corticales. De acuerdo a la modalidad, quiere decir la modalidad si es sensorial o si es motora, las áreas van a tener una función específica. Entonces, vamos a estar estudiando áreas sensoriales, que son las que están relacionadas con los órganos de los sentidos. Entonces, tenemos áreas visuales. ¿Qué más podemos encontrar si es sensorial? Auditivas. Olfativas. Olfatorias también vamos a estar encontrando, somatosensoriales que tienen que ver con la información del cuerpo, motoras que están vinculadas con la ejecución de los movimientos y áreas asociativas que en cierta forma se encargan del procesamiento de información de más alto orden, con un nivel superior de análisis, información mucho más compleja y relacionada con funciones mentales, en este caso superiores. De acuerdo al tipo de integración, vamos a estar hablando de áreas unimodales, o sea, son áreas que solamente van a estar procesando información de una modalidad. O sea, un área sensorial procesa información visual, por ejemplo, ¿sí? O información auditiva. Solamente va a ser unimodal. Hay otras áreas que tienen la capacidad de procesar información de distintas modalidades sensoriales y que en cierta forma son sectores que vamos a ver de transición y son áreas multimodales, y otras áreas que pueden integrar información de órganos de los sentidos o información relacionada con integración sensorial, integración visoespacial, pero que también integran todo eso con funciones mentales. De acuerdo al nivel de análisis, van a haber unas áreas que son áreas primarias, o sea, áreas primarias están representando directamente información del receptor con el cual se estén vinculando. Les voy a dar el ejemplo de la audición, ¿sí? El área auditiva primaria es un área que es un homólogo, digámoslo así, de la información que va a estar llegando al oído interno, ¿sí? A nosotros nos han enseñado que nosotros vemos con los ojos, escuchamos con los oídos y así, ¿cierto? Pues resulta que la llegada de la información hacia la corteza es la que realmente permite que nosotros podamos identificar estímulos visuales, identificar estímulos auditivos y demás. Entonces, las áreas primarias reflejan una información perceptiva exacta del órgano sensorial. Las áreas secundarias, por el contrario, son áreas que guardan información. En los videos de la profe Lina, ustedes escuchan que ella habla algo así como, ella dice, que genera predicción, actividad predictiva, ¿cierto? Del área primaria. ¿Por qué habla de que genera actividad predictiva? Porque resulta que las áreas secundarias son áreas que guardan información. Nosotros podríamos pensar que ellas funcionan como la memoria de largo plazo. O sea, la información que entra en nuestra vida cotidiana llega a áreas primarias, ¿cierto? Pero para que yo la pueda reconocer en un área secundaria, el área secundaria tiene que tener memoria de esa información.
coteje o compare lo que llega con lo que tiene ya de memoria. Y así decir, esto que llegó nuevo, le pongo una etiqueta, esto es esto, ¿sí? Entonces, en las áreas secundarias se realiza identificación de los estímulos y por eso las áreas secundarias son áreas que guardan información. Y las áreas terciarias son de más alto nivel de desarrollo y tienen capacidad de integrar la información que nosotros estamos recibiendo de diferentes modalidades con estímulos, información que está relacionado con aspectos de funciones mentales superiores principalmente. ¿Listo? Vamos entonces a empezar a ver esas áreas de la corteza cerebral. Esta es la imagen que vamos a estar usando. Siempre es importante tener presente algo, y es que les voy a repetir algo que les digo con topografía externa. Estos numeritos de acá no corresponden a los números de las áreas de Brodmann, ¿sí? Los vamos a estar usando como referencia, solamente va a ser una referencia que les sirve a ustedes para hacer sus anotaciones. Vamos a empezar con las áreas del frontal. Les dije que el frontal estaba ubicado ¿en dónde? ¿Quién me da la referencia del frontal? ¿Cómo? Exactamente, todo lo que me encuentre en la corteza, que me encuentre anterior al surco central, ¿sí? Y este que está aquí, ¿qué giro era? El giro precentral. El giro precentral es la primera área que vamos a ver. En la nomenclatura de Brodmann, les voy a hablar de la nomenclatura de Brodmann, del nombre del área, les voy a hablar acerca de su función y también de las alteraciones conocidas y relacionadas con esa función. Y su ubicación, por supuesto. Este es el giro precentral y en el giro precentral se encuentra el área de Brodmann número 4. Esa se llama el área motora primaria. Es un área que tiene unos axones que descienden para conectarse con los distintos sectores musculares de nuestro cuerpo. De tal manera que está encargada de la ejecución de los movimientos voluntarios. Y resulta que si nosotros hacemos un corte finito, digámoslo así, de ese giro, metiendo la cuchillita y tratando de sacar un corte coronal de ese giro, podemos encontrar, esta es una vista medial aquí, esta es una vista dorsolateral, esta es la vista basal, ¿sí? Se puede encontrar en ese giro una representación tópica de los grupos musculares de nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Resulta, yo les dije que este señor Penfield colocaba electricidad en distintos sectores de la corteza. Pues resulta que ese señor Penfield, cuando puso electricidad en los distintos sectores de la corteza, específicamente el giro precentral, se encontró que había movilidad de esos sectores. Y a partir de eso, el señor planteó esto que se llama el homúnculo motor. ¿Sí? ¿Saben qué es un homúnculo, cierto? ¿No? ¿Qué es? Definición, pues. ¿Será así? Es ese. Un homúnculo es un hombre mal hecho, ¿sí? Entonces, este hombre mal hecho va a representar los distintos sectores de
nuestro cuerpo, de tal manera que es importante que ustedes conozcan qué puede pasar si se compromete cada uno de estos sectores. En la parte más ventral se encuentra una representación de la cabeza, la lengua, la laringe, la boca tiene una representación muy grande, pues porque tenemos muchos movimientos de la boca que están asociados a el habla. La parte media del giro tiene una representación de la mano y hay una representación muy amplia del pulgar que está relacionado con esto que es el agarre de pinza. Es uno de los desarrollos filogenéticos bastante grandes e importantes en el humano. El brazo, el tronco, y hacia la parte media encuentro la pierna y el pie. Este homúnculo tiene sus particularidades, pues porque nosotros vamos a desarrollar un homúnculo también de acuerdo a características propias de la experiencia. Entonces, posiblemente si usted es un deportista, o bueno, no un deportista, si usted es una persona que toca la guitarra, posiblemente su homúnculo motor va a tener una representación un poco más amplia del sector donde se encuentra la mano, ¿sí? Porque esto se desarrolla a partir de la experiencia. ¿Listo? Y resulta que las fibras que salen de esta corteza del giro precentral son fibras que van a tomar un pulso descendente y que a nivel del tallo cerebral se van a cruzar. ¿Quién me dice dónde se cruzan esas fibras? ¿No lo saben todavía? En el tallo cerebral, en una parte muy ventral del tallo cerebral, se van a cruzar en un sector que se llama la decruzación piramidal. Se va a cruzar la mayor cantidad de esas fibras, de tal manera que el giro precentral de su hemisferio derecho controla el hemicuerpo izquierdo y el giro precentral de su hemisferio izquierdo controla el hemicuerpo derecho. O sea, que es información cruzada. Piramidal, en el tallo. Y esto tiene relevancia clínica para usted. Porque las afectaciones o las lesiones, el compromiso en la corteza depende del sector donde se afecte el giro precentral y del hemisferio que se encuentre comprometido. ¿Listo? Para la cara, vamos a ver después, cuando estemos viendo pares craneales, que hay una representación un poco diferente de lo que va a estar sucediendo en la cara. ¿Listo? ¿Qué produce un compromiso o una lesión en el giro precentral? Parálisis o paresia, pérdida de la fuerza. ¿Listo? Lo que usted ve comúnmente en accidentes cerebrovasculares que comprometen una arteria que está allí en el surco central, que es la arteria cerebral media. Es muy común tener ACVs por arteria cerebral media, donde se compromete la funcionalidad del giro precentral. Seguimos. ¿Esto de acá qué es? Surco precentral. Surco precentral, ¿cierto? En el surco precentral, en las paredes del surco precentral, vamos a encontrar
la representación del área 6 en la nomenclatura de Brodmann, área motora secundaria o área premotora. De esa forma la pueden encontrar en los libros de anatomía. El área premotora es un área que por ser secundaria genera actividad predictiva sobre el área 4, de tal manera que en ella vamos a encontrar representación de esquemas motores de los movimientos. Entonces, cuando nosotros ejecutamos un movimiento, nosotros pensamos o nos imaginamos, solamente por imaginarnos que vamos a ejecutar un movimiento, tenemos activación del área 6. El área 6 entonces genera el esquema de movimiento que yo necesito y se lo pasa, digámoslo así, al área 4 para que por medio del área 4 se pueda realizar. Entonces, es un área encargada de la planificación, la organización de los movimientos. Y esta área, cuando se lesiona o cuando se compromete, no va a estar generando parálisis. El área 6 comprometida va a generar falta de coordinación de los movimientos. ¿Están claras estas dos áreas? Me pregunto. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien preguntas o todo bien? Seguimos, esta partecita de acá. ¿Qué es? ¿Qué sector es? Exactamente, el tercio posterior del giro frontal superior y medio. En este sector tercio posterior del giro frontal superior y medio se va a encontrar el área 8 en la nomenclatura de Brodmann. ¿Cómo? ¿Con este movimiento? No, pues me imagino, pero más que todo con la, es que creo que yo lo vi así en vacaciones y me han dicho que 6 y 8 tenían que ver como electricidad fina. Puede ser esto, pero más que todo con la, no sé si es así, o si es todo, Electricidad finocular. ¿Cuál es eso? pues el movimiento, pues. Profe, Ah, no, pues si es el movimiento de los ojos, es área 8. Ah, no, 6 no tiene que ver ahí. No, profe, con la pero- parte ocular no. pero el 6 no tiene que ver con el movimiento voluntario ocular. Con los movimientos oculares En voluntarios. el giro frontal y. El 8, el área 8. Ah, el 8. El área Ah, 8. porque ese es el surco. El 6 es el surco. Ah, sí, aquí el 8 es el encargado del giro frontal superior y medio. Que yo realice tareas de rastreo visual. Juan. Que yo realice tareas de rastreo visual. ¿Sí? De pronto a eso se refiere usted con movimiento ocular fino. Tareas de rastreo visual como cuando yo leo. ¿Sí? Cuando yo trato de afinar la mirada. ¿Sí? Eso es área 8. ¿Sí? El área 6 planifica y organiza el movimiento. O sea que 6 no tiene nada que ver con que si es grueso o fino el movimiento. ¿Con qué que no? Con que si es grueso o fino el movimiento. El 6 tiene que ver con la organización del movimiento. Sí. Juan,
tercio Ustedes posterior, de pie tercio caliente. posterior del giro frontal, Y usted, ¿usted le gusta salir a bailar? ¿Sí? ¿Por qué se ríen? ¿Usted no baila, Juan? ¿Es buen bailarín? Tuve en 10 años, este sí Que tener ese músculo pues, bien desarrolladito. ¿Qué bailaba? de todo, con la banda urbana, con jazz, con salsa, con ¿Y usted que no baila? no sé, Bueno, mapalé. ¿Cha-cha-cha baila? Ah, qué chévere. Bueno, Juan, a usted lo invitan a una fiesta y usted sale a bailar y usted baila de todo. Pero resulta que en la fiesta le ponen a usted un joropo y lo sacan a bailar el joropo y usted dice, madre, yo sé moverme muy bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su área 6 tiene esquema para salsa, para merengue, para bachata, para cha-cha-cha, tango, pero el área 6 no tiene esquema para joropo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando usted tiene que bailar algo que no sabe? Su área 6 entrega, digámoslo así, al área 4 los esquemas de movimiento que tiene. Usted le dice, ve área 4, yo no tengo esquema para joropo, pero ahí le paso estos que yo tengo y que pueden servir. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace su área 4? Su área 4 termina moviéndose con los esquemas de movimiento que tiene, porque no tiene esquema para joropo que le permita moverse de acuerdo al joropo. ¿Sí? El área 4 es un área bruta, que no piensa. ¿Quién le dice cómo moverse al área 4? El área 6. ¿No? Ahora, el área 8 está relacionada con los movimientos oculares voluntarios. Entonces, es un área que tiene de los 3 niveles de desarrollo. Es un área de los movimientos oculares voluntarios primaria porque está conectada con los músculos oculares para realizar movimientos de los ojos, pero es un área también secundaria porque guarda el esquema de los movimientos oculares y es un área terciaria porque integra esa información con funciones cognitivas superiores como son las funciones atencionales, las funciones de dirección de la mirada hacia las cosas que yo necesito o a las cosas que yo quiero hacer. Entonces hay mucho aspecto volitivo, también hay actividad cognitiva, porque yo cognitivamente centro la atención y al centrar la atención y mantener la atención depende también de factores motivacionales que son de orden superior. Esta es un área terciaria también. Tiene funciones primarias, secundarias y también terciarias. ¿Y qué compromiso puede tener el área 8? Pueden haber compromisos de distinto tipo dependiendo de la función, de las funciones que les he descrito. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un daño permanente en el área 8, puede haber alteración en los movimientos de los ojos como se me acaba de olvidar, dificultades para el movimiento de los ojos como los ojos torcidos, el estrabismo, sí, asociadas al estrabismo, o también, dependiendo de algunas patologías, podemos encontrar cosas como el aplanamiento de la mirada, que se puede encontrar en algunos trastornos psiquiátricos.
principalmente en trastornos psicóticos, donde observamos a personas con tendencia a tener una mirada fija, donde la mirada parece como si atravesara la persona que estamos observando. También en algunas alteraciones ya no destructivas, sino vegetativas de estos sectores, como lo que sucede en la epilepsia, se encuentra que las personas tienen alteraciones en los movimientos oculares, por ejemplo, hacia arriba, que es lo que pasa en las crisis epilépticas, donde la persona durante una crisis motora puede tener versión ocular hacia arriba, espalda. Y también alteraciones. El nistagmus está mucho más asociado a alteraciones cerebrosas, ¿sí? Esta la vamos a dejar allí un momentico. Me voy a referir a todo este sector de acá, jóvenes, es el sector que estoy bordeando con el puntero y que va a corresponder a las áreas prefrontales de la corteza dorsolateral. Esta que está allí es el área 9 en la nomenclatura de Brodmann. Esta área 9, ¿dónde está ubicada? Giro frontal superior, casi que es el tercio medio. ¿Dónde está ubicada? Giro frontal medio, ¿sí? Es el área 46. Y todo este sector de acá, pintadito de azul, es el área 10, que corresponde al polo frontal. Entonces, áreas corticales prefrontales del sector dorsolateral 9, 46 y 10. Estas áreas están relacionadas con funciones cognitivas. El área 9 se ha vinculado con procesos de planificación, todo lo que es organizar, establecer planes, establecer metas. El área 46 típicamente se ha llamado el área de la working memory o la memoria del trabajo, porque es un área que tiene conectividad con sectores posteriores y recluta información de sectores posteriores o de distintas áreas también para resolver tareas en tiempo real. Entonces es un área que recibe información, procesa la información, resuelve problemas y posteriormente la información se borra. No es una memoria como tal, así se llama working memory. Es una área donde se mantiene la actividad de procesamiento constante de información, se resuelve y se borra la información. Y esta, que es el área 10 en el polo frontal, la cara dorsolateral, está relacionada con procesos como la creatividad, la imaginación, la prospección. También se ha vinculado con aspectos tan importantes en el ser humano como la teoría de la mente. ¿Saben ustedes qué es la teoría de la mente? ¿No? La capacidad que tenemos los humanos es que desarrollamos más o menos entre los 2 y los 4 años de atribuir pensamientos y emociones al otro. Entonces es una capacidad claramente humana de desarrollo filogenético temprano que se ve afectada en personas con cosas como el autismo. ¿Sí? Todas estas áreas entonces son áreas, se llaman áreas prefrontales de la cara dorsolateral y van a estar entonces vinculadas con aspectos cognitivos. La lesión, el compromiso en estos sectores puede generar cosas como dificultades atencionales, dificultad en el establecimiento de
planes y organización de la actividad para poder responder a las demandas de una tarea específica. Y esta de acá, vamos a ver esta de acá. ¿Dónde está ubicada esta? ¿Qué giros son estos? Triangular Y opercular. Giro triangular opercular, nomenclatura de Brodmann, área 44-45. Esta área se llama el área motora del lenguaje o área de Broca. ¿Qué dice el profe por ahí, no? Álvaro estaba llamando. El área de Broca es un área relacionada con los procesos de organización sintáctica del lenguaje. ¿Sí? Las personas, bueno, recibe su nombre a partir del neurólogo que la estudió, que se llamó Paul Broca. Resulta que este señor tuvo un paciente que tenía dificultad para la articulación del lenguaje. Entonces, ese neurólogo atendió a ese paciente y ese paciente le colocaron tan, que el señor llegaba a la consulta y le decía, buenas, ¿usted cómo está? Y el señor decía tan. ¿Con quién vino hoy? Tan. ¿Cómo está el clima hoy? Tan. ¿Sí? Pero a tan lo ponían a ejecutar tareas. Le decían, vea, vaya, cierre la puerta y recoja el papel que está en el piso y viene y se sienta. Y el señor comprendía el lenguaje, comprendía las instrucciones que le daban. O sea, no podía articular el lenguaje, pero el señor entendía el lenguaje. Entonces, cuando Tan murió, Broca tuvo acceso al cerebro y encontró que Tan tenía un deterioro, un daño en toda esta estructura que corresponde al triangular y al opercular, y a partir de eso entonces se instauró la idea de que este sector es el que está encargado de los procesos articulatorios. Y ese daño era en el hemisferio izquierdo, de tal manera que las lesiones o el compromiso en giro triangular y opercular del hemisferio izquierdo, que es dominante en la mayoría de las personas, puede generar algo que se llama afasia, y en este caso es una afasia motora o afasia de motor. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces con el hemisferio derecho? Esto me sirve para hablar de elementos asociados a los procesos de lateralización. Típicamente se considera que el hemisferio izquierdo es un hemisferio que está más relacionado con los procesos de análisis, de síntesis de información, los procesos de razonamiento complejo y aspectos que implican el lenguaje. Y el hemisferio derecho típicamente se ha relacionado con aspectos mucho más del contexto, aspectos de la generalidad, tareas visoespaciales, el procesamiento de información emocional y las conexiones que estábamos viendo el día de ayer, que eran fibras que conectaban un hemisferio con otro. ¿Cómo es que se llaman esas fibras? ¿Cómo les dije que se llamaban? Comisurales, ¿cierto? Las
fibras comisurales que integran información de un hemisferio con otro, principalmente el cuerpo calloso. Entonces, integran esas dos formas de pensamiento para que la actividad cortical emergente sea posible. Entonces, en la mayoría de las personas hay un hemisferio dominante izquierdo que casi siempre se analiza a partir de los procesos de dominancia manual. Entonces, en esos casos lo que vamos a encontrar es una afasia si está comprometido el giro frontal inferior en los sectores del triangulario opercular del hemisferio. Y el hemisferio derecho va a pasar algo diferente. No se va a encontrar una afasia típica motora, pero se van a encontrar los signos propios de dificultad para la expresión de los aspectos emocionales y prosódicos del lenguaje. Nosotros nos relacionamos no solamente por las cosas que decimos verbalmente, sino por cómo las decimos. La entonación es importante, ¿cierto? Entonces, una persona con compromiso en el hemisferio derecho pueden haber alteraciones en la entonación generando una habla tendiente al aplanamiento sin mucha expresión emocional. Profe, pero a pesar de que es motora, la persona entiende qué es lo que le está pasando. Sí, Él escucha que está diciendo lo que no es. sí, y genera mucha ansiedad, de hecho, porque como entiende, entonces él puede tener conciencia de lo que está diciendo, de lo que quiere decir, pero no lo logra articular, ¿sí? Puede usted encontrar también que como este sector está tan cerca de la parte ventral del giro precentral, entonces estas alteraciones afásicas se pueden acompañar de disartria, alteraciones en los movimientos. Entonces usted puede encontrar a la persona que es a, sa, ca, sa, ¿sí? Por decir casa, ¿sí? Hay también una dificultad articulatoria en la mayoría de las personas. Acuérdense que esto que estoy señalando acá es el giro precentral y por aquí se aloja entonces la arteria cerebral media, que al generar accidentes cerebrovasculares compromete giro precentral y puedes llegar también hasta estos sectores de acá, que es lo que usted encuentra en personas que han tenido una afectación por arteria cerebral media y parálisis contralateral asociada. ¿Listo? Ahí tenemos áreas del frontal. ¿Preguntas hasta allí? ¿No? Bueno, vamos a pensar en un ejemplo que nos integre todas estas áreas del frontal. ¿Ok? ¿Eso es solamente una área entonces, a pesar de que tiene dos números? 45 por 44. Sí. Es el área de rojo. 42. No la de no. Sí. Bueno, entonces vamos a pensar en un ejemplo que nos pueda integrar estas áreas. Los voy a poner a pensar en ese ejemplo. Y entonces voy a tomar a Juan como modelo que baila, ¿sí? Entonces ustedes de allá y todos me van a ayudar. Juan sale a bailar y para hacer entonces los pasos de ¿qué quiere bailar? Busque una canción que quiera bailar. Algo que le guste. Dice que baila. No, usted, ¿qué canción le gusta bailar? Pues es bailarín, ¿no? Despacito. ¿Ah? Despacito. Sí, y entonces con quién la Baila con tu mamá, lo que sea. no, pero bueno, despacito. Saque a bailar a alguien de aquí. A Sofía, entonces va a bailar con Sofía despacito. Es
no sea tan concreta. Imagínense, no va a bailar aquí. Esto es para después, usted les queda viendo la salida, Juan. No, si no me gasta media, yo no bailo. Quería saber, ¿usted cuántos años tiene, Juan? 18 recién cumplidos. ¿Cuántos te pones? No me ponga a poner años que... Pues 19. ¿20? En un mes compro 30 euros. Ah, caramba. Alguien más joven para mí, ¿no? Alguien más joven que quiera ser mi vocero. Ah, bueno, Sofía, ¿usted cuántos años tiene? Ah, bueno, Sofía. Entonces Sofía va a salir a bailar con Juan. Sofía, ¿usted pide permiso? Claro. ¿Y a usted quién le da permiso? ¿Y hasta qué hora le dan permiso cuando sale a bailar? Hasta las 12. Ah. Yo soy muy anticuada, definitivamente. Hasta las 12. ¿Y usted consume bebidas alcohólicas? ¿Y sus papás no les gustaría, cierto, que usted consumiera bebidas alcohólicas? Muy bien. Entonces salieron ustedes dos a bailar y la pasan chévere, ta. Entonces, Sofía y Juan van a bailar despacito, ¿sí? Entonces, ¿qué esquema de movimiento necesito yo para eso? ¿Cómo baila despacito? Idea. Pues, no, es que eso no se baila. Ay, no, busquemos uno que sí sepa bailar cali pachanguero, pues. La salsa, pero sí, la salsa. Sí, salsa, ¿cierto? Entonces, ¿qué área ejecuta los movimientos? La 4, ¿sí? ¿Y qué área me da el esquema de los movimientos Seis. para salsa? La C, es la C, ¿cierto? Bueno, entonces resulta que en la fiesta, ¿usted tiene pareja, Juan? ¿No? ¿Usted, Sofi, tiene pareja? Bueno. Resulta que están en una discoteca, mentira, no en una fiesta, en una discoteca. Y resulta que Sofía ve de lejos a alguien, una persona, y se le parece a su pareja. Entonces ve que esa persona pasa de un lado para otro. ¿Qué permite que Sofía dirija la mirada de un lado para otro? El área 8. Estamos pensando en un cerebro íntegro. Sofía y Juan tienen cerebro íntegro. Entonces, Sofía dirige su área 8 hacia esa persona porque le interesa saber si es su pareja. Resulta que Sofía se acerca un poquito más y se da cuenta que es la pareja. Y resulta que ve que la pareja está hablando con otra persona. Doble engañada. Entonces, ¿qué piensa Sofía en ese momento? Me cachonearon. Porque está mal pensada. Está siendo infiel, dice Sofía. ¿Sí? ¿Con qué parte de estas áreas ella está pensando esta persona me está siendo infiel? ¿Con qué área lo piensa? La 10, ¿cierto? Porque Sofía tiene teoría de la mente. Entonces Sofía dice, ella no necesita comprobar nada. Así funciona el cerebro de uno que es intenso, tóxico. Solo ve eso y uno dice, no, aquí está pasando algo, me está poniendo los cachos, no sé con qué va a salir, en fin, ¿cierto? Sofía, esto es solamente un ejemplo, pero no es así. Entonces, eso lo piensa con área 10.
Juan le dice, yo ahorita qué hago. O sea, yo cómo manejo esta situación, denme ni idea de cómo manejo esta situación. ¿Qué hace uno? ¿Qué hace uno ahí? ¿Qué le dice usted a ella? ¿Qué haga? Hágale un show. No, pero Sofía dice, no, yo no voy a hacer eso. Vamos a pensar en algo. Yo voy a ir y me le voy a acercar y voy a saludar. ¿Qué más hacemos, Sofía? Dame ideas. Y la cachetea. ¿Quién cachetea? Pero por Dios. ¿Qué? ¿Usted qué dice? No, así directamente no. Usted tiene que ser más estratégica, Sofía. Yo debería haberla acompañado a esa discoteca. Usted tiene que ir y usted se acerca, usted saluda normal, usted dice cómo les ha ido. Vea, yo soy la novia. ¿Y a qué hora se van? Y nos podemos ir juntos. Hace todo un plan. ¿Con qué establece ella un plan con el área 9? Eso es prefrontal. Y darle una cachetada, eso no es prefrontal. ¿Sí? Pero bueno, en ese mismo bonche en el que están, resulta que Juan se encontró con una persona que le agradó. Y se puso a charlar con esa persona mientras Sofía está pensando en cómo hacer el plan. Entonces Juan se puso a charlar con esa persona que le agradó y resulta que se le apaga el celular y Juan dice, dame tu número, yo quiero comunicarme contigo. Entonces la persona le dice, tenga mi número es ta, ¿sí? Y entonces, un número, no sé, 318 49 80, yo no sé. Entonces, la persona le dice el número a Juan y Juan se va diciendo 318 49. Esperen un momento que le voy a pedir a Sofía el teléfono para apuntar su número porque no sé. O una servilleta para apuntar. 318 43 90. ¿Con qué llega él, perdón, al celular el celular de Sofía y escribe el número y se le borra ese número? 46. ¿Sí? Memoria operativa. Esa memoria no se guarda. Si él de pronto es bien especial y lo repite y de pronto se quedó repitiéndolo toda la noche y al otro día de pronto ya no necesitó pedirle el número a Sofía porque se lo aprendió. Profe, pero eso... Resulta que tuvo una affair con esa persona y después del tiempo se acuerda de ese número desde ese primer momento, entonces eso ya no es memoria operativa, eso es memoria. Memoria de largo plazo, ya se quedó allí. O sea, pero se relaciona con otra área. En la memoria a largo plazo, o sea, pasa esa información a otra área cortical. O sea, estamos hablando de memoria operativa, entonces ¿Qué algo es que... esa? Donde él tiene el número, y tiene el número mientras lo escribe. Pero si es algo que, por ejemplo, pasa, no sé, que se queda totalmente en la mente de uno. Eso ya es memoria de largo plazo. ¿Sí? Ok. Que esa la vamos a ver después. Sí, eso mucho después, es como ¿Sí? 314, 314. O sea, para que ese número llegue y se establezca, ya tiene que pasar a otro sistema, que es el que vamos a ver después cuando hagamos un sistema limpio. ¿Listo? ¿Por qué tiene 3? O sea, eso no lo hemos visto todavía. La memoria de largo plazo, para hacerles una abrebocas, las memorias de largo plazo son o están vinculadas con las áreas secundarias.
acuérdense que yo les dije que guardaba la información. Sí. Pero entonces, para que ese proceso pase de la memoria operativa, memoria de corto plazo, memoria de largo plazo, pues se requiere un proceso que vamos a ver después. Aquellas áreas secundarias, ¿sí? En este caso yo estoy pensando en información que entró porque vía auditiva, ¿cierto? Porque yo no me estoy haciendo una representación de los números, estoy escuchando, ¿cierto? Entonces, escucho y es una información en la que participa el temporal y redes del temporal para generar la recuperación si estamos en memoria de largo plazo. Muy bien, entonces, ¿qué más nos falta? Entonces resulta que Sofía se decide a ir a reclamarle a la pareja. Pero ella piensa en el plan, ¿no? Ella tenía el plan ya establecido. Entonces, ella se acerca y le dice: hola, qué gusto verte por acá. Y ella lo dice en ese tono, dice: hola, qué gusto verte por acá, no esperaba verte por acá, pero es tan chévere que estés por acá y acompañada. Esa parte de la entonación del lenguaje, ¿con qué área se relacionaría? Del hemisferio no dominante. Que Sofía tiene el cerebro íntegro y puede realizar entonación de esa manera. Y por su parte, la pareja de Sofía que la escucha, cuando escucha a Sofía hablar, ¿qué puede pensar? ¿Ah? ¿Que Sofía está contenta de verlo? No. La pareja de Sofía sabe por la entonación de Sofía que ella le está tratando de dar un mensaje. Ella está diciendo que chévere verte, pero realmente en su entonación es chévere verlo. No. ¿Cierto? ¿Está claro el frontal? ¿Tienen preguntas? Sí, y el dominante entonces para la... Por ejemplo, pero ya no vamos a usar el ejemplo de Sofía, ¿sí? O sea, 49% del dominante. Del dominante. Una persona con afasia de Broca puede, usted le pregunta, le muestra la imagen de una casa, dígame qué es esto, una saca, ¿sí? ¿Qué es esto? Un rota, ¿sí? Esto que yo estoy haciendo son parafasias fonológicas, donde se trasloca o se cambia una sílaba, se pueden cambiar palabras. Entonces la persona, por decir, la casa es azul, dice, saca la Zula, ¿sí? Y la señala, y usted sabe que está señalando algo azul, ¿sí? Y si está disártrico, no solamente va a tener alteraciones en la organización de los elementos, sino que también va a tener dificultades para la articulación. Entonces usted puede ver una lengua pesada, dificultades fonoarticulatorias importantes. La dislexia es la dificultad, pero en los procesos de lectura. Dislexia, lectura, disgrafia, escritura. ¿Sí? Una persona con afasia
en este caso afasia de Broca, puede en procesos de escritura presentar las mismas alteraciones. Ay, por Dios. ¿Sí? Entonces, por escribir casa puede escribir saca, ¿sí? Que son rotaciones de sílabas y de letras. ¿Listo? Vámonos para el parietal. Ay, revísame mi tarea y la primera vez que sí. Fíjate que aquí no está. Pero gracias. Vámonos para el parietal. ¿Parietal dónde se encuentra? Posterior ¿Jóvenes? al surco central. Ah, En 15 minutos hacemos un pequeño break, ¿les parece? Parietal, posterior al surco central. ¿Sí? Todo lo que me encuentre posterior al surco central es parietal. Eso que estoy señalando allí, que tiene el número 3, ¿qué es? ¿A qué giro corresponde? central. Al giro postcentral. En el giro postcentral me voy a encontrar con el área 3, 1, 2. Ojo, no es 1, 2, 3, es 3, 1, 2. El área 3, 1, 2 se llama el área somatosensorial primaria. Ese es su nombre. Y es un área que funcionalmente se relaciona con la recepción de información de sensibilidad general. ¿Qué es la sensibilidad general? ¿Quién sabe? Es la que permite Uy, no. Entonces, sensibilidad general, todo lo que yo puedo percibir por piel, músculos y articulaciones. ¿Qué percibo yo con piel, músculos y articulaciones? dolor, Dolor, temperatura, presión, tacto simple, excepción de cosas como la ropa, los zapatos, ¿sí? Tacto discriminativo, que lo percibo en esto que son el golpeo de los dedos, cosquillas, prurito, líbido, peso, propiocepción. ¿Cuál es la función que dice? de la vida. Todo eso lo voy a percibir entonces en el área 312. Resulta, jóvenes, como ustedes ya han visto, Penfield era un tipo muy desocupado. Este señor en sus estudios también pudo proponer un homúnculo sensorial. Así como hay un homúnculo motor, una representación de los músculos, también hay una representación de los distintos dermatomas. Entonces, el homúnculo sensorial es muy parecido al homúnculo motor. Aquí en la parte más ventral hay representación de la lengua, los dientes, la cara, la boca también tiene una representación muy grande, la mano. Seguimos con esto, que yo pueda hacer esto, es un desarrollo evolutivo súper importante. El brazo, partecita de la cabeza, el tronco y el pie en la parte más medial.
También hay representación de los genitales en el sector mediano mucho más central. ¿Listo? ¿Ah? Líbido también, cosquillas, líbido. Entonces, lo que se puede encontrar aquí es una representación de los diferentes dermatomas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo percibo con mi mano va a tener unas fibras que van a llegar hacia ese quirópodo central para llevar la información de los receptores que generaron la primera percepción. Y es muy importante tener en cuenta que aquí la información es cruzada. Bien, en el tallo cerebral, las fibras se van a cruzar en un sector que se llama la defusación sensitiva. Profe, pero primero lo que viene de dermatomas va hacia el medio, ¿no? Porque es donde llega primero y ahí es Para llegar a los receptores, ¿qué? Porque primero cada parte tiene como un dermatoma, pues que va hacia la parte de la columna. Y luego sube, lo que Dilo una vez más y tal vez sí. Fibras hacia el quirópodo central. Y sube y el primer lugar donde llega es acá. Llega a la corteza, ¿no? Porque ya vamos a ver, de hecho lo vamos a ver mañana, que hay un lugar donde tiene que llegar antes para llegar allá. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué se puede ver afectado cuando hay compromiso en el quirópodo central? Pueden haber alteraciones en la percepción, por ejemplo, del dolor, en la percepción del tacto, que es lo que ustedes pueden observar en pacientes cuando tienen accidentes cerebrovasculares, donde la persona, aparte de tener alteración en la movilidad por algún tipo de parencia, cuando se le realiza estimulación en los distintos sectores, no siente dolor, no siente tacto, ¿sí? Y ahí estamos encontrando entonces la participación de ese sector. Ahora, esto de aquí, ¿qué es? Que les dije que era en topografía externa. Lobulillo parietal superior por encima de surco intraparietal. Lobulillo parietal superior. En el área de Brodmann, de acuerdo a las áreas de Brodmann, se llaman el área 5-7, es el área somatosensorial secundaria. Es un área que permite la identificación de los estímulos que yo recibo por piel, músculos y articulaciones. Sí, pero permite la identificación del estímulo. Ah, Muy bien, vamos a hacer un ejemplo. Venga, ustedes, hagan, ustedes pasen un modelo. Lo que pasa es que cuando se habla de lobulillo, se habla de una extensión un poco más amplia de los sectores que no necesariamente se Oye, pero deberían de poner el nombre como que Usted observa allí, ese sector es más amplio y los pies eran un poco más delimitados. Usted le puede decir giro parietal superior, pero pues es más adecuado con la extensión de ese sector y llamarlo. sí. La que no sabe. ¿Se entiende dónde está? Y
pero solamente los va a abrir, no los abre, solamente los va a abrir cuando yo le diga. Ahora, abra la boca. La mano, ¿sí? Nosotros tenemos, ustedes lo van a ver en sistema sensorial. En estos sectores que son los pulpejos de los dedos, tenemos muchos receptores para tacto discriminativo, ¿sí? Que nos sirven para hacer cosas como, bueno, abra los ojos, para cosas como, yo voy a buscar algo en mi maletín. Entonces, casi nunca, si tengo el maletín lleno, yo casi nunca abro y miro. ¿Qué es lo que normalmente nosotros hacemos? Metemos la mano, ¿cierto? Y empezamos a tantear, ¿sí? Y encontramos lo que buscamos. Y eso lo hacemos porque tenemos muchos receptores de tacto discriminativo en el pulpejo de los dedos que nos permiten realizar eso. Difícilmente yo, metiendo mi codo, voy a encontrar lo que necesito. Porque no tengo en mi codo receptores pues no. Entonces, solo va a abrir los ojos cuando yo le diga. ¿Me lo promete? Bueno. Entonces, preste aquí. Atrás, Usted me va a decir esto que tiene aquí, ¿a qué temperatura está? Por favor, solo va a decir lo que yo le digo. ¿A qué temperatura está? ¿Sí? Vean bien. Usted me puede decir esto de aquí que estoy tocando con sus deditos, ¿qué forma tiene? ¿Me puede decir cuántos ángulos más o menos tiene? Ok, muy bien. ¿Usted me puede decir sin abrir los ojos qué color tiene? No. ¿Puede decirme si está muy pesado? ¿Qué textura tiene? Todo esto que me está diciendo Álvaro en este momento lo está procesando con el área 312. ¿Sí? Todas esas modalidades sensoriales las está procesando. Y si yo a usted le digo, Álvaro, sin abrir los ojos, que me diga, ¿qué es eso? ¿Usted qué me va a decir? ¿Eso qué es? ¿Cuánto cuesta? La identificación del objeto. Él me puede decir, esto es un cargador que puede abrir los ojos. Lo hace con el área 5. Esa área me permite integrar todo y identificar. Cuando yo les decía ahorita, se lo puede volver. Cuando yo les decía a ustedes ahorita que la información que entra se compara con lo que había antes, es que la información que entra llega a esto que es 312 a esto que es 312 y se compara con la memoria que hay en el área 5.7 de textura, de forma, de temperatura, para que se integre y él pueda decir, esto que estoy tocando es un cargador. ¿Sí? Entonces, las alteraciones que se pueden presentar en el área 5.7 están relacionadas con fenómenos que pueden generar dificultad en la identificación, en el reconocimiento de los estímulos sensoriales que se reciben a partir de la sensibilidad general. Pacientes como por ejemplo
personas con epilepsia, lo que se encuentra compromiso en estos sectores es que pueden tener fenómenos pseudo alucinatorios, donde las personas empiezan a sentir manifestaciones en su piel, ¿sí? Como una forma de, o una señal que indica que van a empezar a tener una crisis. Eso es muy típico de esos sectores. Listo, como empezamos tardecito, vamos a hacer una breve pausa de 10 minutos. ¿Listo? Vayan al baño rápidamente. Empiezo.